El día de ayer estuvimos conversando con el congresista oficialista Teófilo Gamarra sobre la ley del servicio civil. Obviamente sus puntos eran a favor, pero en esta oportunidad me acompaña Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes están en contra de esta promulgada ley. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cuáles son los puntos que ustedes, señalan que para ustedes no son favorables con respecto a esta promulgación de la ley del servicio civil? Bueno, la ley regula derechos individuales y derechos colectivos. Sobre todo los derechos colectivos son los que se han visto vulnerados flagrantemente, el tema de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. A ver, pero ustedes han leído la ley. Obviamente ha salido ayer, hemos leído muy rápidamente. La libertad sindical implica la negociación colectiva, porque si tú te organizas y no puedes negociar para definir condiciones de trabajo y económicas, simplemente se está vulnerando y entonces se está dejando vacía de contenido el tema de la libertad sindical. Pero bueno, ¿a qué se refiere? Porque aquí de la negociación colectiva, por ejemplo, dice, el pliego de reclamos se presenta ante la entidad pública entre el 1 de noviembre, no con fechas que ellos señalan. Las negociaciones deben efectuarse necesariamente hasta el Pero último dice día del también mes. que no pueden negociarse condiciones económicas. Bueno, eso justamente nos señalaba el congresista, decía que eso dependía de diferentes entidades. Toda negociación colectiva es así, en la empresa privada Entonces, también es así. ¿cómo quieren que ustedes se hagan las negociaciones colectivas? De acuerdo con los convenios internacionales, el convenio 87, el convenio 98, el convenio 151. ¿Qué dicen esos convenios? Que la libertad sindical implica que los trabajadores podamos estar organizados y presentar nuestros pliegos de reclamos y definir en diálogo y en trato directo las diversas condiciones económicas y de trabajo. Y es más, están prohibidos quienes resuelven de esa manera, incluso los tribunales arbitrales, para definir condiciones económicas. ¿Qué otro punto entonces ustedes les parece vulnerable para sus derechos? Básicamente la negociación colectiva define, regula las condiciones económicas y de trabajo. Las condiciones de trabajo son todas aquellas que tienen que ver con la formación, con la capacitación. Pero acá dice que les van a dar capacitación. Sí, pues solo eso. Dice eso. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces ustedes? Económica, los aumentos de sueldo. Pero justamente es que esos aumentos de sueldo se van a, eso es lo que dice el proyecto de ley, lo que he entendido, lo que he leído es que se van a realizar siempre y cuando estas personas cumplan con los requisitos, cumplan bien con su función, sean capacitados y aprueben esa capacitación. Y estas evaluaciones que se van a hacer no van a realizar un curso de matemáticas, no, se va a hacer de acuerdo a las funciones que se desempeñan. Las evaluaciones que tú estás señalando tienen que ver con la gestión y la administración del servicio civil y han quedado fuera de la cobertura de la negociación colectiva, de la libertad sindical, todos los funcionarios públicos, los llamados funcionarios públicos y los directivos públicos, que son puestos directamente por los gobiernos de turno en las diferentes entidades. Ellos van a ingresar al servicio civil sin ningún requisito más que... Pero sin ningún beneficio también dice aquí. Espérate. Luego, los servidores públicos son los únicos que están en el tema de la cobertura de la negociación colectiva y de la libertad sindical. Esos están impedidos de negociar económicamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este mecanismo de evaluación, de desempeño, va a resolver adecuadamente a todos aquellos que están expuestos y alineados con la voluntad del evaluador. ¿Ustedes creen que va a ser así? ¿Por qué siempre se han opuesto a una capacitación y evaluación? ¿Por qué no creer lo contrario? Que esto se hace una reforma de verdad y seamos sujetos al cambio también. Digamos, si nos evalúan, por supuesto, si yo sé cuánto puedo hacer en mi trabajo, si me desempeño bien, no tengo temor a que me sea evaluado. Trabajo en la Telefónica del Perú. Yo soy permanentemente consciente de todo lo que tú señalas, pero también conozco la realidad de los trabajadores del Estado. Y lo que está sucediendo
es consecuencia de las políticas y de las prácticas de los gobiernos de turno. Y si tú vas a dejar que todos los funcionarios, ahora llamados funcionarios públicos, tengan un ingreso a dedo y no estén sujetos a los mecanismos de control, ¿qué es lo que va a suceder? Va a seguir siendo las cosas iguales. Entonces, esta ley nos ha permitido ver en el Congreso mucho doble lenguaje. Quienes han aprobado dicen defender los derechos de los trabajadores, pero en la práctica la verdad es que no es así. Lo que realmente hacen es, por ejemplo, bloquear la Ley General de Trabajo en el Congreso, que es la ley que regula y que consagra los derechos de los trabajadores. ¿Por qué se oponen? ¿Qué es lo que decía esa ley? ¿Cuáles son la diferencia con esta ley de servicio civil? En alguna parte señalan y mencionan que esa ley en este caso de las relaciones colectivas, serán aplicables supletoriamente. Esa ley tendría que ver cómo se ingresa, cómo se permanece dentro de una relación laboral y cómo se culmina la relación laboral. Y cómo se establecen las condiciones económicas y de trabajo mediante la negociación colectiva y la libertad sindical. Esa ley, hace 12 años que sigue postergada, entonces todos aquellos que lo aprobaron hacen pura demagogia cuando dicen que están beneficiando. De igual manera los que han votado en contra, porque en la década del 90 todos los fujimoristas han hecho tabla rasa de los derechos laborales. Pero entonces, ¿qué es lo que van a hacer ya para terminar? Respecto a esto, nosotros vamos a seguir planteando mecanismos de modificación de esta norma. Vamos a intervenir también en el tema de los reglamentos, que obviamente tendrán que precisarse las cosas. Pero eso está muy bien. Por ejemplo, con el diálogo se solucionan las cosas, ¿no es así? Entonces, pero digamos, no bloqueando carreteras, no haciendo protestas violentas, como hemos visto hace 12 años, nosotros hemos propuesto, venimos proponiendo a todos los gobiernos que han pasado, que se modifique, que se restablezca los derechos. Y si 12 años no te hacen caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Protestar y salir. Y no hay otro lugar que hacerlo en la calle. Bueno, esperemos, digamos, que se cumpla esto, lo que se describe en esta ley del servicio civil y justamente con las indicaciones y reflexiones y aportaciones que ustedes están dando, bueno, se vaya implementando esta ley, ¿no? Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores hemos planteado hace 12 años que debe haber una ley para la administración pública, una ley para la empresa privada y una ley para los trabajadores que se han generado su puesto de trabajo en este país, que son cerca del 60% de los trabajadores. Y con esas 3 normas debería haber un código. Entonces, bueno, pero lo que están haciendo aquí es unificando el sistema, que todo el tema, la gente que trabaja en el sector público, es decir, del Estado, es un solo sector, y bueno, el sector privado que está, me imagino, está 12 años pendiente. Y esta ley, le hemos dicho, efectivamente, conformemos una comisión para hacer la ley. El gobierno simplemente lo ha hecho de manera unilateral, sin permitir la participación, particularmente la Central Unitaria de Trabajadores, nunca ha sido convocada para precisamente discutir estos temas. Nosotros entonces consideramos que esta ley, que nace de manera vertical, autoritaria, pues va a tener el tiempo muy limitado en la medida que se va a seguir buscando que se modifique, ¿no? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, conversamos con Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con más.